pues cada quien, ¿verdad? Pero ya me metí yo en problemas. Pues ustedes disculpen. Vamos entonces a la palabra del Señor. De eso sí estoy preparado. No, del otro no estaba tan preparado para decir qué era, si se adelantaba o no. Pero vamos a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, la semana anterior consideramos los versículos del 17 al 22 del capítulo 13 y vimos el cuidado del Señor para con su pueblo y lo resumí de manera muy breve. Dios siempre está conmigo. Fue la lección que el pueblo de Israel recibió, pero también la lección que nosotros recibimos. Dios siempre está conmigo. En la providencia del Señor hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y hemos visto, ¿verdad?, la vida, por ejemplo, de María durante este momento del anuncio del sacrificio, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De allí vimos también la misma enseñanza a María. El Señor va a estar contigo. El Señor va a estar contigo. Así que nos ha refrescado esta gran verdad en medio de todo lo que vivimos, saber que el Señor siempre está con nosotros. Pero luego llegamos al capítulo 14, y podríamos decir, y ahora, pastor, ¿cuál va a ser el título? ¿Cuál es la gran enseñanza? Dios nunca me abandona. Dios nunca me abandona. Usted va a ver, como leí por ahí un comentario que dice, como maestro de orquesta, Dios conduce todos los eventos que vemos aquí. Ahora, es una historia súper conocida, de las más conocidas de toda la Biblia. Aquellos que fuimos enseñados desde pequeños en alguna iglesia cristiana, hombre, pues esta nos la sabemos de memoria, ¿verdad? Como mi sobrino Davidito cuando estaba chiquito y escuchaba el himno nacional, decía, esa ya me la sé, porque ya se la habían enseñado en la escuela. Prácticamente llegamos a Éxodo 14 y decimos, esa ya me la sé. Así que tengo un reto grande, que es mantener su atención con la ayuda y el favor de Dios para una historia que ya se la sabe. Si tiene su Biblia allí, se dará cuenta que en Éxodo 14 se habla de el paso del Mar Rojo por el pueblo de Israel. Películas se han hecho de esto. Recuerdo que mi padre decía, jovencillo, ¿verdad? Decía, no, yo sí me fui a ver los 10 mandamientos con Charlton Heston. Y pues la versión aquella añeja, ¿verdad? Y mi mamá contaba de cómo tuvieron que pedirle permiso a mis abuelitos porque pues era una película bien larga. Había que pedir permiso especial para ir a ver esa película. Y recuerdo de niño haber visto esa misma película, claro, ya no en el cine, ¿verdad? Pero en cassette beta, de esos casetitos que se metían en un aparato y como que se los comía el aparato. Niños, no saben de lo que estoy hablando. Busquen videos de la prehistoria y ahí encontrarán de lo que estoy hablando yo aquí. Y ahí nos ponía mi papá y esto me llenaba la imaginación, ver los muros de agua alrededor, más bien a los lados del pueblo de Israel. Y se han hecho otras versiones, El Príncipe de Egipto, y hay más esfuerzos por ilustrar lo que está aquí. De modo que como es tan conocido, ya le evoqué imágenes que le dicen de qué vamos a hablar, en vez de leer todo el texto, voy a ir leyendo sección por sección y hablando de él. Porque quiero mostrarle la forma en que el Señor fue entretejiendo las circunstancias, pero también lo que pasaba en los corazones de las personas, tanto de unos como de otros. Dice la palabra del Señor, solamente leo los versículos 1 al 4 para iniciar. Y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado. Y yo endureceré, el corazón de Faraón, y él los perseguirá. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Escuchó el énfasis en yo soy el Señor, como se había revelado también a Moisés. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias porque hemos visto un video,
este encargo que diste, este mandato que diste, bautizándolos en el nombre del Padre, sumergiéndolos pues, porque así representamos, dramatizamos lo que ha acontecido en nuestra vida. Señor, hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados a una nueva vida. No porque ya no vayamos a pecar, no porque no pequemos, sino porque la actitud y el deseo de nuestro corazón ya no es más deleitarnos en el pecado y en todo lo que tú aborreces, sino que ahora la orientación a la que tiende nuestro corazón es hacia buscarte a ti, como la aguja de una brújula, que puede ser movida de un lado al otro, pero siempre va a regresar hacia el norte. Así nosotros también. Así nosotros también. Por tu gracia. No somos mejores que nadie, eres tú. Si Cristo fuera arrancado de nuestra vida, quedaría otra vez esa persona muerta, deseosa del mal y del pecado y de cosas que tú aborreces. Pero es Cristo. Que brille Cristo ahora. De la gran verdad, Dios nunca me abandona. Dios nunca me abandona. Amén. No me permití darle mi introducción desde antes siquiera de leer el texto, porque como dije, esta es una lección, una historia de la palabra del Señor, de las más conocidas, de las que más arrancan pensamientos y evocan la creatividad de todos nosotros, despiertan nuestra imaginación. ¿Cómo será eso de tener a tus lados muros de agua? Lo más cercano que podemos estar de eso es ir a un acuario, ¿verdad? Y entonces ver estos grandes cristales de un grueso tremendo, donde usted puede caminar al lado de los tiburones. A veces allí en el acuario Imbursa hay tiburones que le andan nadando por encima incluso, ¿verdad? Allí en el zoológico de Chapultepec usted puede ver a los pingüinos y si los agarra de buenas, los pingüinos no marinelas, sino los pingüinos estos que nadan, y los anda viendo allí como nadan en el agüita y todo. Y si ya de plano, el Señor le concede esta bendición, en una de esas se encuentra un oso polar echándose un chapuzón. Y entonces nos gusta ver porque son escenas que no vemos comúnmente. Imagínense lo que estaban por vivir el pueblo de Israel aquí. Todo es felicidad hasta este momento. Dios siempre está conmigo, Dios siempre está con nosotros. A la noche, como una columna de fuego. Durante el día, como una gran nube. Imagínense despertar al amanecer, asomarse y decir, ahí está la nube. Dios está conmigo. Imagínese por la noche, ¿verdad? De esas que, ya se movió la señora y usted se despierta porque pues, la señora ya se movió, o sea, su esposa, y entonces abre los ojos y ve allí que está resplandeciendo la columnota de fuego. Dios siempre está conmigo. En la semana seguía yo reflexionando acerca de eso y creo que lo mencioné, pero seguían saliendo nuevas formas de expresar lo que ya dije y pensaba yo, bueno, nosotros no tenemos una columna de fuego ni una nube aquí, pero tenemos esto que declara con mucha seriedad y con toda claridad, Dios siempre está conmigo. Pero a veces es difícil, es un poco más difícil todavía pensar, Dios nunca me abandona. Dios nunca me abandona. En los versículos que acabo de leer, vemos la guía del Señor. Ellos podían avanzar día y noche porque Él les proveyó el modo. Repito, a lo mejor se ingeniaron allí maneras de poner hamacas entre dos caballos, dos vacas, y ya las llevaban caminando en la noche y unos dormían y luego cambiaban puestos durante el día, pero ellos seguían avance y avance y avance. Y nunca se apartaba esta manifestación visible de la presencia del Señor, allí en el versículo 22, pero en el versículo 1 del capítulo 14, el Señor vuelve a hablar a Moisés para decirle, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol
y el mar, acamparéis frente a Baal Zephón en el lado opuesto junto al mar. Va a decir, aquí es donde le dice a Abdi, córreme la película o ponme la imagen, pero ¿qué cree? Que no hay imagen. Y no hay imagen porque estos lugares que están mencionados específicamente en el versículo 2 son lugares que no se conoce su locación con precisión. No se sabe de su ubicación y todo lo que hay son sugerencias y aproximados, tanto así que algún maestro de seminario dijo, no del seminario bíblico Palabra de Gracia, de otro, pero un maestro de seminario dijo alguna vez, el Señor los llevó a cruzar el Mar Rojo, pero por la orillita. Porque es imposible pensar que toda una multitud de millones de personas con animales y con cosas hayan atravesado el mar. No le digo de qué seminario, pero es uno liberal. No es ni bautista ni nada. Es uno liberal. De donde no creen en los milagros de la Biblia, pues, sino que siempre les buscan explicaciones científicas o algún modo lógico. Entonces este hombre decía, bueno, es que se los llevó por la orillita, por eso es que. Y mientras que dijo eso en su clase, alguien en el salón, esto lo sé porque alguien que conozco estaba en el salón. Entonces, mientras este profesor dijo esto, uno en el salón gritó, ¡aleluya! Y este hombre se seguía esforzando por decirles, entiendan que pasaron por la orilla. Eso no fue un milagro. Y esta persona por allá, este alumno gritaba, ¡aleluya! Hasta que el maestro se cansó y le dijo, pues, ¿qué no entiende que no fue un milagro? Y le dijo, pues entonces el milagro es que Faraón y su ejército se hayan ahogado en la orillita. Pero de que hubo milagro, hubo milagro. Entonces, como la ubicación es desconocida, no se sabe exactamente dónde ocurrieron este paso, hay quien le busca dar vueltas con tal de no dar gloria a Dios. Pues perdone, pero así es la verdad. El Señor dijo que lo que iba a hacer aquí en el paso del Mar Rojo, lo haría para ser glorificado y reconocido. Vaya, por favor, solamente un momento. Vaya, por favor, a continuación, ¿verdad? En el capítulo 14, quiero que vea, por favor, lo que dice allí de las palabras del Señor para Moisés en el versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá y yo seré glorificado por medio de Faraón. Y sabrán los egipcios que yo soy Dios. Si nada más se hubieran mojado las sandalias los judíos, ¿qué hubiera tenido de glorioso eso? Si hubieran pasado por la orillita. Pero esta ubicación desconocida de estos sitios mencionados en el versículo 2 no nos debe detener porque la descripción más adelante es que pasaron con muros de agua a los lados. Sin embargo, hay algunos datos importantes que decir. Usted ve que ahí en el versículo 2 hay un nombre compuesto, Baal Zephón. ¿A qué le suena a Baal? A tierra impía, lugar donde se creía en otro Dios. Hacia donde Dios les dirigió era tierra de pueblos que tenían dioses, específicamente en este caso a Baal. Ahora, Migdol, fíjese, Migdol, aunque tampoco se conoce su ubicación, Migdol es parte de la palabra, ¿verdad? La palabra hebrea para refugio tiene que ver con Migdol. Y yo ya le mencioné que los egipcios tenían diferentes puestos militares cubriendo las diferentes rutas hacia la capital del imperio. Entonces, Migdol es muy probable que haya representado o haya sido una forma de hablar de uno de los fuertes, de estos destacamientos con ejército egipcio. El Señor les ordenó a los judíos, a su pueblo, que se fueran a internar entre tierra ocupada donde se adoraba otro Dios y donde además había
refuerzos para los judíos que ya los venían, perdón, para los egipcios que incluso ya los venían correteando. Iban a encontrar a sus amigos. Hacia allá los conduce el Señor. ¿Es importante decir esto? Es muy importante decir esto. El Señor los estaba llevando hacia un sitio donde aparentemente serían fácilmente derrotados y quizá hasta aniquilados. Y el otro nombre, bueno, del otro nombre no se sabe prácticamente nada. Pi-Hairot, entre Migdol y el mar. Por un lado está cerrado por el mar, por el otro lado está el ejército, los refuerzos del ejército que nos viene correteando. Y aparte de eso, estamos junto a pueblos cuyos dioses son falsos. Y el Señor le dijo a Moisés, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Faraón va a pensar, con esto ustedes le van a hacer creer a Faraón que no saben ni para dónde ir, que ya se metieron en un callejón sin salida y que allí fácilmente los va a poder recapturar o matar. Lo que Faraón no sabía es que estos traían algo mucho mejor que Google Maps, que los estaba guiando, o que Waze o algo así. Era Dios quien los estaba conduciendo, no a su trampa mortal, sino a la trampa mortal de los egipcios. Dios estaba preparando un milagro del cual se habla en muchos otros lugares de la Biblia. Dios estaba preparándose para hacer algo que más o menos 4,000, 5,000, más o menos por allí años después seguimos hablando de eso. Se siguen haciendo películas al respecto. Dios estaba preparando el escenario para dar gloria a su nombre, para mostrarse como el Salvador de su pueblo. Y por eso es que nosotros estamos aquí en esta mañana también considerando estos versículos. Y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. ¿Se acuerda de esa frasecita? Yo voy a endurecer. Y ya la habíamos explicado. Yo lo voy a dejar que siga su camino. Voy a permitirle que se haga más duro. Le voy a permitir andar en su odio y en su desprecio contra ustedes. Se lo voy a conceder. De modo que los judíos estaban protegidos. Ellos no lo sabían. Va a haber su reacción. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Atención con eso. No está diciendo, y allí cuando vean venir el agua sobre ellos se van a convertir y van a creer. No, simplemente van a decir, nos metimos con el Dios equivocado. Este sí es Dios y no los nuestros. Ya le había puesto una humillada y una arrastrada a todos sus dioses. ¿Se acuerda con las plagas? Cada plaga le pegaba al poder de un supuesto dios egipcio. Ya les había demostrado que sus dioses no los podían salvar de su propia mano y ahora les iba a demostrar todavía de una forma más contundente. Porque dice, y así lo hicieron. Entonces vamos a adelantarnos tantito en la historia. Apriétele. Si todavía tiene su cassette de la película de Charlton Heston, apriétele ahí que corre tantito para adelante. Y dice, y así lo hicieron. Entonces, cuando los egipcios estaban en medio del mar, viendo cómo el Señor les dejaba caer este tsunami hacia ellos, dijeron, sí, el de ellos sí es Dios. No fue suficiente para salvarles, pero sí fue suficiente para que Dios cumpliera su propósito de glorificarse como el único y verdadero Dios. No hay otro. Por tanto, dice el versículo 5. Ahora sí vamos, regrésele a la película. Atrás. Ya salió el pueblo. Ya andan caminando en el desierto. Ya va la nube durante el día, la columna. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera dejando
de servirnos. ¿Cuándo le anunciaron? Bueno, ¿qué no se dio cuenta la noche de la salida? ¿Qué no se dio cuenta la noche de la Pascua? Sí, sin duda se dio cuenta, pero quizá albergaba en su mente, en su cabeza, bueno, ya habíamos hablado de algún día que les iba a dar chance de irse por 3 días y luego regresaban. Bueno, ya alguna vez habíamos dicho que podían ir hasta cierta localidad y de ahí se regresaban. Quizá él estaba todavía pensando, estos van a regresar. Quizá estaba tan conmocionado todavía por el golpe a la cabeza que el Señor les había asestado con la muerte de todos sus primogénitos y de todo su ganado de campo. Recuerda que murió todo el ganado de campo. De campo. Ahorita voy a ver por qué le estoy subrayando que el ganado de campo sí murió, no todo su ganado. Quizá él tenía esperanza de que iban a regresar. Quizá la muerte de su hijo y la muerte de miles de primogénitos en Egipto lo tenía conmocionado diciendo, pues, ¿con quién estoy lidiando aquí? ¿Quiénes son estos y quién es su Dios? Que puede hacer esto, acabar con la gente tan fácilmente. Y cambió entonces cuando le anunciaron, no sabemos cuánto tiempo después, pero los judíos ya le llevaban alguna ventaja y eran un montón, así que tampoco se desplazaban tan rápido. Dice, cambiaron de actitud. Y de aquella actitud que Faraón había dicho, váyanse de aquí. Y de aquella actitud donde el Señor les había dado favor, ¿recuerda? En la salida de Egipto, que dice que el Señor les dio favor a los judíos y les daban riqueza y les daban muchas posesiones. Ahora cambiaron de actitud para con ellos y se arrepintieron diciendo, pero ¿por qué les dimos chance? Versículo 6, y él unció su carro y tomó consigo a su gente. Dice unció, no es lo mismo que ungió. Ungió es echarle aceitito. Este no es de que le echó aceitito a las llantas. Este es de que le puso los arneses, le puso las riendas y lo preparó para la guerra. Allí podían cargar algunas armas, ¿verdad? Y tenían allí cómo sujetar un arco y sus flechas y que no se cayera, cómo el jinete se podía amarrar al carro para poder disparar flechas, pelear con espada, lanzar, disculpe la redundancia, lanzas, y entonces no salir disparado del carro, pues eran caballos que iban a toda velocidad. El que lo comandaba, el jinete, tenía que ir amarrado bien, so pena de que saliera volando por allá. Entonces, tal vez no él personalmente, ¿verdad? Tal vez él no dijo, a ver, pásame la caja de herramientas, voy a preparar mi carro. No, tal vez lo mandó, órale, preparen los carros, pero dice que no solamente él, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. O sea, cuando habla de 600 carros escogidos, quiere decir que de todos estos, pues carros como los que usted ha visto, por ejemplo, en la película de Ben-Hur, ¿verdad? Esta especie de capsulita que va arrastrada por caballos con algunas llantitas para darle estabilidad. Tomaron lo mejor. Nuestro buen amigo Henry Morris, comentarista de Génesis, ¿verdad? También comentarista del libro del Éxodo, dice, es probable que Egipto haya tenido la tecnología militar más avanzada de su tiempo. Y está representada allí, en estos carros, lo mejor. Por supuesto que iban mejorando sus diseños, pues los mejores diseñados, los que eran mejores para la guerra, eso tomó. Y ponga atención porque dice con oficiales sobre todos ellos. De lo mejor de su ejército se llevó 600 carros. Eso no representa 600 personas. Eso representa a muchos más. Esos eran los carros, pero faltaban los jinetes, faltaban los de a caballo, los de a pie. Pero como había que perseguirlos, pues primero iban los carros. Entonces dice allí el versículo 8, y el Señor endureció. Ahí está la que le había dicho ya. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Yo le traduje eso, con mano victoriosa, como diciendo, ya les ganamos, ahí se ven. El último es un perdedor, vámonos a correr todos. Y se fueron rapidito, versículo
9. Entonces los egipcios les persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería, ahí está lo que le decía, y su ejército. Y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Se acuerda que las primeras veces que el Señor habló a los judíos, esto le dijeron, no, déjanos tranquilos. Tú no nos vas a poder sacar de aquí. ¿Se acuerda de eso? Y que rechazaron a Moisés. Bueno, si no se acuerda mucho de eso, entonces, por favor, vaya al capítulo 5 y vea lo que dice el versículo 19. Los jefes de los hijos de Israel se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron, no debéis disminuir vuestra cantidad diaria de ladrillos. Y al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron, mire el Señor sobre vosotros y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. ¿Se acuerda que al principio los judíos no creían más bien que Dios les sacaría a través de Moisés? Y aquí está parte de los reclamos que hicieron. Siquiera ya teníamos donde nos enterraran. Uy, qué gran esperanza, ¿no? Éramos esclavos, pero siquiera teníamos panteón asegurado. Teníamos una perpetuidad allí ya puesta, un nichito. Qué gran esperanza de vida. ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos? Ya te habíamos dicho, déjanos para que sirvamos a los egipcios. Y hasta aquí, y esto es algo que yo ya le he hablado, en las narrativas, en las narraciones de historias bíblicas, usted encuentra diferentes movimientos. Más que puntos para un sermón, son escenas que describen cómo la situación o va hacia arriba en la resolución o va hacia abajo, cavando el problema y haciéndose cada vez más profundo. Estos últimos versículos de los que le acabo de hablar, versículos 11 y 12, nos muestran cómo estaba todavía más profundo el problema de lo que estábamos nosotros pensando. Ya era bastante tener al ejército más poderoso del mundo persiguiéndolos para aniquilarlos con las armas más avanzadas de su tiempo. Sería como meterse hoy con alguna de las potencias mundiales. Estados Unidos, China, Alemania, Rusia. Sería como meterse con uno de esos países y que te vengan correteando con su mejor gente y con sus armas más destructivas. Pero ahora el problema acrecienta. Y acrecienta porque el pueblo todavía no tiene una confianza sólida y fuerte en el Señor como para decir, pues no importa, si ya nos sacó de Egipto, el Señor sabrá cómo arreglárselas para que estos no nos hagan nada. Suena fácil, ¿verdad? Sin embargo, no lo era, como usted ve. Versículo 13. Aquí las cosas van a empezar a componerse un poco. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, dice, que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón
en sus carros y en su caballería. Entonces el único que parece tener fe aquí es Moisés, y eso más o menos ahorita le voy a explicar por qué. Porque él le dice al pueblo de Israel: hey, tranquilos, tranquilos, no teman, vean la salvación que el Señor va a hacer, vean lo que Dios va a hacer. Los egipcios, a los que hoy ven, jamás los van a volver a ver, jamás los van a volver a tomar por presos como esclavos, jamás los van a poner la mano encima, ya no los van a volver a ver. El Señor peleará por vosotros mientras ustedes están callados. Guarden silencio, dejen de murmurar, dejen de quejarse contra el Señor va a pelear por ustedes. Sin embargo, el versículo 15 nos muestra las palabras del Señor a Moisés. Ahora, ¿quién escribió Génesis y quién escribió Éxodo? Moisés. Ha de haber sido raro, ¿verdad? Para el buen Moy escribir esto y decir: pues yo fui con el pueblo y les dije, van a ver cómo el Señor va a pelear por nosotros, ustedes esténse quietos. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Es decir, vemos este lado humano nuevamente en Moisés, que por un lado se muestra fuerte ante el pueblo, pero luego va y dice: ay, Señor, sí nos vas a ayudar, ¿verdad? Porque ¿qué crees? Que ya abrí la boca, ya les dije que sí nos ibas a ayudar, entonces pues ahora sí échanos la mano, Señor, no vaya a ser la de malas. Ponga mucha atención en lo que voy a decir, porque es más un juego de palabras que una verdad total, absoluta. Acerca de este versiculito 14, el predicador antiguo Charles Spurgeon dijo: llega un momento en que hasta orar anda siendo pecado. Cuando sabes qué es la voluntad de Dios, pero sigues pidiéndole que te la muestre. El pueblo de Israel ya sabía qué hacer. Moisés ya sabía qué hacer. Ya no era tiempo de andarle diciendo: ay, Señor, por favor, ayúdanos. Ahora sí ya. No, haz lo que te he dicho que tienes que hacer. Ya hazlo. Hasta orar en ese momento podía haber sido ya un acto de desconfianza y desobediencia. Asegúrame, Señor, que si nos vas a ayudar, por favor, no nos vayas a dejar. Moisés, ya sabes el plan. Di al pueblo que marche. Levanta tu vara, dice el versículo 16, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Todo lo que tienes que hacer, Moisés, es levantar tu vara. ¿Alguna vez ha tratado de dividir el mar? ¿Ha ido a Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, Huatulco, y se ha puesto con un palo de escoba a ver qué pasa? Pues ni lo haga, porque se va a ver muy chistoso y no va a pasar nada. Esta fue una única ocasión. Ni siquiera una alberquita andamos dividiendo. ¿Por qué? Porque ese fue el plan de Dios para ese momento a través de su siervo Moisés, para mostrarle a todo el pueblo de Israel que era el líder, a través de quien Dios estaba actuando. No es que hubiera habido algo mágico y especial en la vara de Moisés. No es que Moisés tuviera cierto poder especial para llevar a cabo estas cosas. Aparte de Dios, no había otro que pudiera ser responsable y llevarse la gloria y el crédito de lo que estaba sucediendo aquí. Era Dios y nadie más. Por eso es que con este acto tan sencillo, Dios se magnifica ante los ojos del pueblo, que pensaban en que Dios era así, ahora lo van a conocer así. Eso es magnificarse, hacer más grande. Es como cuando usted viene por allá del norte de la ciudad, bueno, no tan al norte, permítame decir, viene del centro de la ciudad, ahí del Zócalo, y agarra calzadita de Tlalpan, ¿verdad? Y ven los cerros allá a lo lejos y dice: pues el Ajusco está chaparrito, la verdad, no está tan grande. Pero a medida que se acerca dice: caray, sí está grandote, ¿no? Sí está altote. Se va magnificando, va comprendiendo más su dimensión. El pueblo de Israel estaba a punto de glorificar y de magnificar a Dios. Lo que ellos pensaban de Dios y lo que conocían estaba a punto de hacerse más grande. Dios no había hecho esto en el pasado. Es más, Génesis ni siquiera estaba escrito para este momento.
Aquello que ustedes y yo conocemos del libro de Génesis y que decimos es que Génesis fue escrito para darle valor al pueblo de Israel, para entrar a conquistar la tierra de Canaán. Sí, pero aquí todavía no sabían muchas de esas cosas, al menos en la extensión y con el detalle que Moisés las plasmó en el libro de Génesis, solo por la tradición oral. Dios les estaba dando una gran lección, pero además estaba señalando a Moisés como el instrumento para su liberación. Versículo 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y caballería. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Este Faraón que ellos lo ven como un ser divino, como un hijo de Dios, ese era el Faraón. En todo su poderío militar y en todos sus guerreros, yo los voy a hacer como nada. En ellos me voy a glorificar. No es que los fuese a salvar y a redimir, es que los iba a utilizar para mostrar su poder. Dios nunca me abandona. Es la lección. ¿Quién puso las condiciones para esta ocasión? ¿No fue Dios quien ordenó a su pueblo, a ver, van por aquí y le dan vuelta para acá y se ponen aquí? Él los metió a este aparente callejón sin salida. Él permitió el endurecimiento del corazón de Faraón, quien ya había tenido muchas lecciones anteriores con decir, no, yo con estos ni me meto, está muy duro su Dios, mejor ahí muere. Pero le permitió encenderse en su ira y endurecerse para salir tras ellos. Dios estaba dibujando el escenario donde este gran cuadro se estaba pintando. Él es el pintor que imagina el escenario y dice, así va a ser más claro que yo estoy con ellos y que no los abandono. Pareciera que al Señor le gusta meter a su pueblo, a sus hijos, en circunstancias desesperadas. Y a veces donde estos terminan o terminamos desesperanzados, como si no hubiese salida. Recuerda lo que dice Marcos, capítulo 4, versículo 35. Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba y habían otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? No pase de largo sobre esas palabras que quizás, si su Biblia es parecida a la mía, están en rojo y dicen, pasemos al otro lado. ¿Quién los metió en la barca? ¿Quién les dijo hacia dónde tenían que ir? ¿Quién sabía la tormenta que se iba a despertar, que casi hundía el botecito? Cristo. Es algo similar a lo que estamos viendo en Éxodo 14. Él los condujo al callejón, entre comillas, sin salida. Sí, era un callejón sin salida, pero no para el pueblo judío, sino para los egipcios. De allí no salieron nunca más. Mire además que dice, versículo 19, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Ahora ya su función no es de guiar, sino de guardar. No va apuntando, sino va resguardando.
Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel. Que es curioso, no pase de largo este versículo, el Señor les oscureció el camino a los egipcios en pleno día. Les hizo parecer de noche, pero alumbró a Israel. Y de noche seguía alumbrando a Israel, pero a los egipcios los seguía manteniendo en tinieblas. Es lo que está hablando aquí. Se puso entre ellos. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremenda lección! Bueno, le voy a decir algo. Por la gracia del Señor, yo no he tenido que levantar las manos, que meter las manos. ¿Ya sabe a qué me refiero? Desde segundo de primaria. Y esa vez me fue muy mal. Entonces yo creo que si lo quisiera hacer, me iría peor todavía. Lo más cerquita que estuve fue jugando tochito. Pues ya sabe, ¿verdad? Es lo que, si Batman se esconde en las noches para hacer justicia, yo me escondo para jugar tocho cuando podía. Entonces en la secundaria, jugando tochito, pues ya sabe cómo es el deporte, de repente hay roces y cosas así, y alguno de los compañeros que estaba jugando en el otro equipo, pues se puso bravo, no le gustó lo que sucedió, y me empezó a echar bronca, y en eso llegó uno de mis compañeros, de esos ángeles del grupo F, ¿verdad? Yo era del A, de los chiquitos, bonitos, guapitos, pero tiernos, ¿verdad? Este era del F, ya de esos grandotes que ya se rasuran desde primero de secundaria y que las camisas ya las están así abriendo, de que están bien grandotes. Y salió detrás de mí y se puso entre mí y el otro muchacho. Y le dijo, ¿qué traes con el Fuentes? No, pues ya que vio a este peladote, el otro mejor se dio la vuelta. No, pues ya. Pues casi, como si Faraón hubiera escuchado. ¿Y qué traes con ellos? Lo que quieras con ellos, conmigo. Porque se le puso en medio. Tú no pasas de aquí. ¿Hasta cuándo? Pues ya estaba dando el Señor tiempo a su pueblo para avanzar. Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Mire qué chulada de versículo. El pueblo cruzó por tierra seca. ¿Se acuerda de ese grupo de seminario que le estaba diciendo? O sea, ni siquiera por la orillita, en la orillita se te pega el lodo. A estos más bien se les pegaba la tierra como se le pega a usted cuando camina en el arenero o allí en la orilla del mar. Pasaron por tierra absolutamente seca. Eso es fascinante, hermanos. ¿Por qué? Pues porque el Señor les dio chance de moverse con libertad. Si hubiera sido un terreno lodoso, esta cantidad de gente con animales, con mucho peso, porque habían salido con muchas posesiones, hubiera tenido más dificultad para avanzar, pero el Señor les secó, prácticamente les pavimentó el camino para atravesar el mar y pasaron en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda, las aguas divididas como muros a sus lados. Tardaron un buen rato, era una extensión larga, por donde quiera que hayan pasado, no sabemos. Pero esa cantidad de gente también debió haber tomado muchísimo tiempo. Cuando ya fue suficiente para la huida. Dice el versículo 23, entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Ahí está la cosa. Que el Señor le dio tiempo para que los judíos pasaran, pero también para que los otros se juntaran. Nada de que, ay, ya les cayó a aquellos, retirada. No, ahora le entran todos. De manera irresponsable, además de todo, el faraón sacó lo mejor de su ejército y una gran cantidad de ellos. Lo que sucedió después de esta noche dejó desprotegido a Egipto, hermanos. Esa es la cuestión. No puede aislar esto de aquello. ¿Cómo habrá quedado de desprotegida la capital? Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios. Ándele.
desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces ya se imaginan las llantitas de los carros empezándose a mover todas chuecas para todos lados, y ya se imagina estos comandantes oficiales, gente experimentada en guerra, diciendo, ¿para dónde era? ¿Era para allá o era para acá? Todos confundidos. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque el Señor, ahí está lo que dijo Dios. Y me van a conocer, van a saber que yo soy el Señor, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Uy, y ya se me está agotando el tiempo para predicarle, pero mire lo que dice Isaías, capítulo 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje? Y tus vestiduras como las que pisa el lagar, los que pisan las uvas para hacer vino y se salpican todo de rojo. El lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo, los pisé en mi ira y los hullé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Dentro de esas manchas había sangre egipcia. El Señor estaba peleando por su pueblo. Y, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nos sentimos atraídos, como la mano se me mueve como si tuviera imán. Apocalipsis 19, donde está la descripción del Señor Jesucristo regresando a este mundo. Y dice que viene Él sentado sobre un caballo blanco, como un conquistador. Y su vestido es un manto empapado en sangre, dice Apocalipsis 19:13. La sangre de sus enemigos. ¿Por qué si viene a pelear? ¿Por qué ya viene sucio de sangre? Porque toda la historia de la redención, Él ha estado peleando por su pueblo. Los egipcios lo dijeron, Jehová está peleando por Israel contra los egipcios. Él es el guerrero, Él es el que sale. Dios nunca me abandona. Aunque mi vida pareciera estar en un callejón sin salida, Dios sabe por qué me metió allí. A veces la salida de ese callejón la encontramos en la puerta del cielo. Para algunos hermanos nuestros así ha sido. Pero Él siempre tiene la salida para su pueblo. Versículo 26, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Y al amanecer regresó el mar a su estado normal. Un tsunami se les vino encima a los egipcios. Y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar, y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería. Todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Se imagina el choque de metales, lanzas, espadas, flechas, gente, caballos, ya dije metales, todo uno contra otro. Y luego el peso de todo esto hundiéndolos. Sus mismas armaduras, sus corazas, su armamento, manteniéndolos sumergidos bajo el agua. De modo que todos, incluido Faraón, este descendiente de los dioses según la cultura egipcia, todos murieron, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. El mar los empezó a arrastrar hacia las orillas, ya ahogados. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Al decirle a Moisés que levantara su vara, Dios lo estaba señalando como el instrumento por el medio del cual obraría esta gran salvación.
El pueblo le llegó a reconocer como verdadero siervo de Dios, aunque luego tuvieron algunos choques con él, pero en este momento le reconocieron verdaderamente, Dios sí te llamó. Pero sobre todo temieron al Señor. Es decir, no que le hayan tenido horror, sino guardaron ahora una actitud de reverencia ante Dios. Esa actitud se nota en el capítulo 15, que una buena parte de él es una canción de alabanza a Dios, que ya veremos después, pero que por esta mañana nos arroja este Éxodo 14. Dios nunca me abandona. Aunque las circunstancias parezcan ser las peores, Dios nunca me abandona. Aunque pareciera que hay situaciones que no tienen salida, siempre el Señor dará alguna salida. A veces sí. A veces esa salida es la entrada al cielo y lleva a sus hijos a su presencia. Pero todas estas circunstancias que el Señor mismo trae sobre nuestras vidas son para que temamos su santo nombre. Guardemos más y más reverencia y amor por Él. Qué gran Dios tenemos. Estaba educando a su pueblo Israel. Ellos no habían leído y estudiado Génesis por 4 años como ustedes y yo para llegar a este punto. Pero ahora les estaba dando pruebas muy claritas, muy prácticas, didácticas en su vida, de su presencia constante y de su cuidado permanente. Que esas lecciones también sean para nosotros un aliento y refresco en estos días, y que al reflexionar, no en la salvación de Egipto, sino en la salvación de la muerte y la condenación eterna durante esta semana por la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también tengamos una gran sonrisa y una actitud de reverencia y creciente amor para nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque has mostrado tu salvación y tu pueblo pudo cantar, Señor, al ver a aquellos que los querían matar, asesinar, esclavizar, abusar de ellos. Pero hoy nosotros, Señor, cantamos de una salvación incluso mayor, la salvación realizada por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aquel cruce del Mar Rojo es en alguna forma una sombra de lo que Cristo haría, y nosotros hoy lo vemos, porque hoy nos gozamos en esta mayor salvación. Que sigamos confiando. Dios siempre está conmigo. Dios nunca me abandona. Tú no abandonaste a tu pueblo, aunque ellos pensaban que sí. No era la verdad. Las circunstancias no dicen la verdad. Tu palabra dice la verdad, y tu palabra dice que siempre estás con nosotros, que nunca nos abandonas. De manera positiva, siempre está conmigo. De manera negativa, nunca me abandona. Dos maneras de decir lo mismo, pero es una gran, gran verdad. Gracias por ser así con nosotros. Amén.